Hola, ¿qué tal, gente? Muy buen día. Bueno, pues en esta ocasión estoy ante ustedes y voy a tratar de explicar un poquito acerca de un tema. Yo creo que es bastante interesante en lo personal y desde el punto de vista fisioterapéutico yo creo que es el doble de interesante. Entonces, pues me van a preguntar cómo se llama el tema o cuál va a ser. Vamos a hablar un poquito acerca de la fractura de escafoides, pero antes de entrar de lleno en sí a lo que es la fractura, me gustaría hablarles un poquito acerca de la anatomía de este hueso, con qué hueso se articula, en dónde está y cuál es la función que realiza en esa posición. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, nos vamos a enfocar en este super dibujo. Ahí, discúlpenme, hice de la mejor manera posible y espero que con la explicación se entienda mejor. Entonces, vamos a empezar. Esta es una vista anterior, o sea, en una posición anatómica estaríamos viendo de esta manera. Perfecto. Entonces, aquí tenemos al radio, al cúbito. Aquí tenemos, ¿qué huesecito es este? El que nos va a importar en este tema se llama escafoides. Después, a su lado izquierdo tenemos al semilunar. Después sigue piramidal y pisiforme. ¿Ok? Esa es la primera línea del carpo, de proximal a distal. La segunda línea, que es más distal, va a estar denominada por los huesos. ¿Cómo se llama este? Trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchos. Bueno, ya que hablamos un poquito, y este es el metacarpo, que ahorita vamos a hablar un poquito de las articulaciones. Entonces, ya hablamos un poquito de los huesos, ahora hay que, o la importancia de esto, es que este huesito se va a articular con otros 5. Eso es lo importante. ¿Por qué? Hacia arriba se va a articular con él, hacia arriba y un poquito hacia lateral, con el trapecio. Hacia arriba y un poquito hacia medial se va a articular con el trapezoide. Y hacia arriba y más al centro con el hueso grande. Y justo por el borde medial del escafoides, en el lado izquierdo, en esta parte, con el semilunar. ¿Ok? Y justo por debajo, la articulación, ¿cómo se llama esta? Radio escafoidea. ¿Ok? Es uno de los huesos donde se va a hacer esa articulación. Entonces, y aquí tenemos a nuestro metacarpo dibujado. Ahora, nosotros sabemos que las articulaciones del carpo van a ser tipo plana o artroidea. Van a tener pequeños movimientos, pero bien importantes. ¿Ok? El radio con el escafoides se va a formar una articulación de tipo condilia. ¿Ok? Va a ser una articulación donde se va a ver movimientos por dos ejes, donde va a ser flexión-extensión y desviación radial y desviación cubital. Perfecto, entonces articulación condilia. Y la articulación carpo-metacarpiana, que va a ser en silla de montar, que es el trapecio metacarpiano. Entonces ya hablamos un poquito de la anatomía, ahora vámonos ahora sí de lleno al escafoides. Aquí lo dibujamos, esta es una vista posterior, o sea que lo estuviéramos viendo en esta forma. Perfecto. ¿Qué es lo importante en esto? Como vemos aquí, pues ya saben un poquito, la anatomía siempre divide a los huesos y es un show. Entonces, pero es muy bonito y muy importante saberlo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, lo van a dividir en tres porciones, si quisiéramos llamarlo así. Entonces, vamos a tener de distal a proximal, vamos a tener el polo distal. Vamos a tener en su tercio medio el cuello y más proximal el polo proximal. Ahora, ¿por qué es importante, Benny, saber las divisiones de este hueso? Bueno, ahí les va. Poco a poquito vamos a ir entrando más al tema. Hablando un poquito, ahora sí, del mecanismo de lesión o el mecanismo de lesión para que se fracture el escafoides es cuando tú caes con la mano extendida, te apoyas
Pero ¿qué pasa? Es una hiperextensión de muñeca más una desviación radial. Si queremos hablar un poquito de la biomecánica de la lesión, es el momento de que tú caes, estás cayendo con una hiperextensión, ¿sale? Entonces tú caes, ¿y qué es lo que se queda fijo? El polo proximal. El polo proximal se queda fijo gracias a la hiperextensión y desviación radial. ¿Y qué es lo que queda libre o con movimiento? El polo distal. Entonces ahí es cuando sufren las fracturas, que regularmente son en el cuello por este tipo de mecanismo, pero es una exenta que se puede lesionar en el polo distal o en el polo proximal. ¿Y qué es lo que pasa si se nos lesiona el polo proximal, el cuello o el polo distal? Bueno, para antes hablar de las complicaciones de cada una, tenemos que decir que obviamente como todo nuestro cuerpo va a estar irrigado por alguna arteria. En este caso, el escafoides va a estar vascularizado o le va a llegar sangre gracias a la arteria radial, una de sus ramificaciones. Pero ¿hacia dónde? ¿Qué es lo padre? ¿Qué es lo bonito de esta, o lo interesante de esta lesión? Estamos viendo una vista posterior. El 80% aproximadamente se va a concentrar en el polo distal. El 80% de la irrigación. Entonces, si razonamos un poquito, vamos a entender que si nosotros tenemos una lesión en el cuello o en el polo proximal, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginémonos. Yo estoy regando una planta, entonces yo le estoy echando agua desde aquí arriba. La planta está aquí abajo, yo le estoy regando una tarde bonita y de repente hay algo que me empieza a tapar de esta zona. ¿Y qué es lo que va a pasar justo aquí abajo? No le va a llegar agua. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a empezar a echar a perder. Entonces sucede lo mismo en estos casos, que una de sus principales complicaciones es una necrosis avascular. Entonces, regresando un poquito a la irrigación, nosotros le decimos que, o le denominamos irrigación retrógrada, porque va de lo distal a lo proximal. ¿Pero dónde va a estar más irrigado? En lo distal. Bueno, ahora gente, me van a preguntar, oye Benny, pero ¿por qué es importante esto que me acabas de explicar en el ámbito fisioterapéutico? Bueno, pues, ¿por qué? Porque de eso depende el tiempo de consolidación. Van muy de la mano la irrigación con la consolidación a la hora de que existe una fractura en este hueso. Aproximadamente los libros te mencionan que si la lesión es en el tercio distal, va a ser de 4 a 6 semanas la consolidación. Si es en el cuello, va a ser de 10 a 12 semanas. Y si es en el tercio distal o en el polo proximal, va a ser hasta de 16 a 20 semanas, con el riesgo de que tenga una necrosis avascular y ya no haya vuelta atrás. Entonces, ¿por qué es importante? Le quise cerrar con una imagen, porque es importante para que se entienda mejor, pero ¿por qué es importante saber y reconocer esta lesión? Aproximadamente del 60 al 70% de fracturas en la muñeca son en este hueso, justo en este hueso. Entonces yo creo que en el ámbito fisioterapéutico o médico es importante reconocer esta lesión y saber a qué te estás enfrentando. Entonces pues poco a poco vas a ir entendiendo que probablemente el paciente es normal que no tenga una recuperación como si se fracturara, no sé, el radio, como si se fracturara el peroné o un hueso más chico, o no nos vayamos tan lejos como si se fracturara el semilunar. Entonces sí es importante y pues nada, es el primer video que hago así, y alguna recomendación que me puedan dar, yo feliz de la vida. Y nada, un abrazo, que tengan muy bonita vida y nos vemos hasta la próxima. Gracias.